bienvenidos en esta mañana. Siguiendo con nuestra serie en la carta de Pablo a los Efesios, nosotros queremos ir a nuestro siguiente pasaje en esta mañana, que es el capítulo 2 de Efesios, versículos 8 al 10, pero vamos a leer desde el versículo 1 para estar bien a tono con todo lo que nos está diciendo el apóstol aquí, y claramente los versículos 8 al 10 tienen de fondo todo el capítulo 1 y muy especialmente los versículos 1 hasta el 7 del capítulo 2 de esta magistral carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, dirigida a los hermanos de Éfeso en aquel entonces, pero que ha sido una carta de mucho beneficio y bendición a los santos en todas las épocas del cristianismo. De hecho, cuando introducíamos esta carta, nosotros veíamos que aparentemente cuando Pablo escribe esta carta no la dirige directamente a una iglesia en particular, sino que es una encíclica apostólica que debía circular entre las iglesias, especialmente de Asia Menor en aquel entonces, y entre los creyentes. Pero por otro lado, la cristiandad no solamente ha reconocido, sino que la ha utilizado todas las cartas del apóstol, igual que los evangelios y los escritos apostólicos, como palabra autorizada de Dios para la predicación del evangelio y también para la organización de la iglesia y de los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios en esta dispensación de los tiempos. Quisiera que fuera conmigo, y antes de leer yo quisiera preguntar, ¿ustedes creen que es justo que si a usted le regalan algún asunto, digamos una casa, un carro, algún efecto valioso, ustedes lo tomen y no le den el uso para el cual está destinado? Es decir, vamos a suponer, te regalan un carro y tú, porque te regalaron el carro y es tan bonito y tan lujoso el carro, tú simplemente lo guardes en una marquesina y no lo uses nunca. ¿Ustedes creen que el que le regaló el carro lo hace generalmente con ese tipo de intención? No. O digamos que se nos otorga un diploma de doctor o de ingeniero, de contador o lo que sea en la universidad, y nosotros nos sintamos contentos, y la sociedad también, con simplemente enganchar el diploma ahí, y después de ahí nosotros no tengamos nada que ver con el asunto. Si hacemos eso, nosotros estamos dando algún signo de problema en nuestro entendimiento de las cosas comunes de la vida. Cuando nosotros nos regalan algo, el que nos lo regaló quiere que lo usemos para el fin que existe ese objeto, ese artefacto, ese asunto. Asimismo, nosotros en esta mañana queremos hablar sobre los efectos de la gracia, los efectos de la gracia de Dios. Y vamos a nuestro pasaje, versículo 1, Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, nuestro verso en esta mañana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por este pasaje. Te pedimos que nos
ilumines y nos instruya en tu palabra en esta mañana. En los méritos de Cristo es nuestro ruego. Amén. Bien, si nos regalan algo, se supone que nosotros debemos usar aquello que nos regalaron para el fin que está diseñado ese asunto. Y habiendo analizado el pasaje y habiendo también averiguado un poco más en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, yo creo que el pasaje debería decir así: porque por gracia ustedes son salvos por la fe, esto no procede de ustedes, el regalo de Dios es, no de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El pasaje anterior, lo que leímos anteriormente, nos refiere a la condición en la que se encuentra la raza humana global y, en consecuencia, por qué es indispensable la gracia de Dios para librarnos del estado natural, del pecado en el cual nacemos y para librarnos de la opresión del diablo en el cual se encuentra todo hombre sin Cristo. Eso es lo que dice los versículos 1 y 2 del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa muerte que está ahí es una correcta y muy atinada ilustración de cuál es la condición de todo hombre sin Cristo. Está muerto, claro, muerto espiritualmente hablando, pero no solamente está muerto, sino que, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, es decir, el diablo. El ser humano sin Cristo en su corazón no solamente está muerto espiritualmente, él odia, detesta a Dios y tiene todas sus armas apuntando hacia Dios, pero por encima de todo eso, él está bajo la influencia del espíritu de Satanás, del diablo, como dice ese pasaje. Eso es lo que las Escrituras establecen con relación a la condición del hombre. Por eso es que el hombre no podría jamás salir de su estado a menos que Dios, en su gran misericordia y en su amor y en su compasión, haga algo por ese pobre diablo. Pobre diablo o muerto diablo, para ayudarle, ¿verdad? El hombre sin Cristo está literalmente muerto en los asuntos que conciernen a la espiritualidad. Por eso es que él es enemigo a muerte de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo lo establece muy claro ese asunto cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, verso 10. Y lo voy a leer esta vez, porque eso provee el fondo de no solamente la necesidad de la gracia, como decíamos el domingo pasado, sino también de los efectos de la gracia, como estamos hablando en esta mañana. Mire, Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Palabras fuertes, pero son así en la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es tu garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno. En la condición en la que nosotros por naturaleza y nacimiento estamos, a menos que Dios en su misericordia haga una obra de gracia en nosotros, no hay manera de que nosotros podamos tan siquiera querer las cosas de Dios. Por eso cuando predicamos el Evangelio, sea en el contexto de la iglesia, en el contexto de la calle, en el contexto de persona a persona, en el contexto misional, en el contexto de tú a tú, usted va a ver que la generalidad de las personas que son ilustradas con el Evangelio, ellos no toman una decisión por Cristo. Ellos entienden
intelectualmente hablando de lo que se está hablando, pero ellos no lo aceptan, ellos no lo absorben, ellos no lo asumen, ellos no quieren tomar esa responsabilidad, ellos no quieren que el Señor los gobierne, ellos no quieren que el Señor Jesús sea su dueño y su amo. Ellos quieren seguir haciendo justamente, seguir andando por el derrotero de la vida común. La condición espiritual en la que nacemos es de muerte y se requiere de un ser y de un poder con suficiente facultad y con facultades especiales para libertarnos. La semana pasada ilustrábamos este asunto como una persona que se ahoga. Un no creyente es una persona que se ahogó. En este caso de la ilustración, ¿qué pasa? Que esa persona que se ahogó todavía tiene un chance de volver a la vida. Yo vi un caso en los Estados Unidos o Canadá, no me acuerdo, donde alguien duró 8 horas debajo del agua y finalmente le dieron la resucitación, los primeros auxilios y él volvió a la vida. 8 horas después del siniestro. La norma es que miles han durado 1 hora, hora y media y hasta 2 horas ahogados en el fondo del agua, y lo sacan, le dan resucitación boca a boca, de desfibrilación y todo eso, y ellos vuelven a la vida. Imagínense que el no creyente es como alguien que se ahogó. ¿Qué pasa si a ese ahogado nadie viene a sacarlo del agua donde está? Se pudre ahí. Pero si alguien viene y lo rescata, el tipo tiene chance todavía, o la individua, porque puede ser una mujer, no tiene que ser un hombre, tiene chance en un periodo de tiempo X de volver a la vida. Eso es exactamente lo que espiritualmente hablando debe suceder con los que están ahogados, con los que están muertos. Debe venir alguien que los rescate y debe darle los primeros auxilios para que él vuelva a la vida. Y saben que solamente hay un rescatista en este caso espiritual: Cristo. Es el único rescatista. De hecho, el único que posee la vida. En él estaba la vida, dice Juan capítulo 1, versículo 3, y la vida era la luz de los hombres. En él. Nosotros estamos hablando aquí de vida espiritual. Hay 2 tipos de gente en el planeta: están los muertos y están los vivos. Los muertos y los vivos que caminan por la calle. Pero yo estoy hablando en este orden del orden espiritual. El pozo o el océano o la piscina o el río donde están ahogados los hombres sin Cristo, que no han tomado esa decisión por Cristo, es el pecado. Ese mar del pecado. Y por desgracia hay una presión encima que no les deja salir, que no les deja ebullir aunque estén muertos. Y esa presión encima es el poder efectivo de las tinieblas, el poder del diablo. Esa es la ilustración que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. Fíjense, el verso 3 dice: en ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo. Es decir, Pablo, en ellos vivimos también todos nosotros. ¿Cuáles nosotros? Bueno, los santos y fieles en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 1. Los creyentes estábamos ahí, pero el rescatista vino y nos salvó y nos dio resucitación boca a boca, y aquí estamos vivitos y coleando. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Fuimos regenerados por el poder del Señor. De tal manera que esa condición es horrenda, es horripilante. Y si utilizáramos todas las ilustraciones que la Biblia hace respecto de una persona sin Cristo, aquí nos daría ganas de vomitar. Porque realmente la ilustración del ahogado es solamente para que entendamos, pero en el contexto de las Escrituras no es un simple ahogado, es un tipo lleno de gusanos, putrefacto, con hedor ante la presencia de Dios. Porque el Señor no solamente detesta nuestras rebeliones y nuestros pecados, sino que detesta nuestras obras. Pero en esta mañana estamos hablando de los efectos de la gracia. Si usted sigue leyendo el pasaje se va a dar cuenta que hay un pero en el versículo 4. Pero, ese pero es un aleluya.
Ese pero es una salvación a menudo. Cuando las Escrituras comienzan a describir la condición del hombre, siempre hay un pero después. Es decir, en el Evangelio no solamente ilustramos a las personas de la condición en la que se encuentran y de los problemas, como hacen en nuestra sociedad los comunicadores. Ellos comienzan a hablar de problemas y problemas y problemas y te llenan la cabeza de problemas las 24/7 en todos los canales de televisión y de radio del mundo, pero no te dicen cómo resolver el problema. Ellos solamente te hablan del problema. De hecho, también pasa así con la mayoría de comentaristas y de críticos, y problemas y problemas y problemas. Mira que nuestra sociedad tiene esto, aquello, lo otro. ¿Y quién es tan ciego que no lo ve? El problema es la realidad de que nosotros queremos resolverla. Haz algo para resolverlo y no estés solamente comentando que hay problemas. Bueno, las Escrituras tienen también la solución. Nos muestran el problema, la condición patética en la que se encuentra todo hombre por naturaleza. Pero miren el verso 4, pero Dios, aleluya. Primero nos habla del diablo y del hombre caído. El hombre caído y el diablo, versículos 1 al 3. Todo oscuro, todo negro, todo horroroso, pero Dios, verso 4, que es rico en misericordia, aleluya, como dice Jeremías, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca Él ha dejado caer, nunca ha menguado su misericordia, por su gran amor con que nos amó, como vemos allá en el capítulo 1, versículo 3 al 11, ese gran amor de Dios descrito, aun estando nosotros muertos en pecados, cuando todavía estábamos hundidos, ahogados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y miren el versículo 8 cómo comienza. Por cierto, porque por gracia sois salvos. El primer efecto de la gracia, salvarnos. Si no nos sacan del pozo, nos deshacemos allí y los pececillos se comen las migajas. La gracia es la disposición de Dios de rescatarnos de la muerte en la que todos nos encontramos por derecho de nacimiento. Es un derecho que tenemos, ¿qué? La muerte. Nacemos muertos espiritualmente, lamentablemente. A pesar de que no representábamos ningún activo para Dios y a pesar de nuestra constante rebelión contra Dios, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia y ese tuvo también es que Él tiene. Imagina que unos maleantes se meten a tu casa, saqueando todo cuanto posees, violando y asesinando a tus hijos, y sobre todo eso se ponen de acuerdo para inculparte y acabar con tu reputación pública. Imagina que luego, llegando el momento de tu ser presidente del país y acordándote de esos malhechores, averigua qué del paraje de ellos. Te das cuenta que ellos están en la cárcel y tú, por tu corazón bondadoso, le otorgas un salvoconducto y les permite salir de la cárcel. Pero a pesar de ello, tú les das posiciones en tu gobierno. Eso es gracia. Eso es gracia. Unos malhechores, que somos tú y yo, que nunca por naturaleza hacíamos nada bueno, todo era contrario a Dios, unos pervertidos, muertos, podridos en nuestros pecados y en nuestro delito, en la piscina del pecado, ahogados, destruidos,
que no queríamos a Dios, no entendíamos a Dios, no queríamos nada con Dios, por el contrario, éramos sus enemigos, Dios, por su gran misericordia, siendo el soberano, siendo el rey, proveyó para que nosotros no solamente fuésemos perdonados de esa condición, sino para darnos lugar con Cristo en los cielos. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y estamos con Él escondido. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermano. Distinguido, eso es exactamente como se ha manifestado la gracia de Dios para con todos los hombres. Nosotros no le añadimos nada a Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Nosotros no hacemos que Dios crezca o mengue, ni siquiera con nuestros pecados. Nosotros hacemos indignar a Dios con nuestras acciones pecaminosas, pero no le añadimos nada. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios era íntegro, glorioso y estaba repleto de gozo, aún sin sus criaturas. Antes de crearlo, Dios estaba contento, Dios era gozoso y feliz. Eso es lo que Cristo dice cuando le llega el momento de la cruz. Ay, Señor, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo, era glorioso, era íntegro, era completo, no necesitaba nada. La creación es una condescendencia voluntaria de Dios que no le quita ni le pone a Dios. La creación y la redención no son activos para Dios, son condescendencia del Padre. No son cosas que le suman a Dios, que lo hacen más glorioso ni más rico. Él era glorioso igual antes de la creación. El momento en que una criatura piense que le ha sumado algo a Dios por el hecho de pertenecerle, está errado, muy errado en su concepción. Nosotros no le sumamos a Dios. Yo creo que la sociedad del siglo XX, con toda su tecnología y con todas sus habilidades para hacer negocio y hundir más a los miserables y hacerse más ricos los habilidosos, como es el caso de nuestra cultura occidental, nosotros creemos que como que tenemos algo que aportarle a Dios. Nosotros creemos como que Dios nos necesita a nosotros. Y no hay pensamiento más estúpido que ese para un ser humano. De hecho, este pasaje nos hace a nosotros humillarnos, o debería humillarnos hasta lo sumo, porque nosotros vemos aquí qué fue lo que pasó con nosotros. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios ha decidido hacernos honorables, adoptarnos cual hijo y darnos herencia. ¿Notaste? Dios está compartiendo sus bienes con nosotros. Más que un activo, en esencia le representa una pérdida a Dios. Si pudiéramos decirlo de esa manera, realmente Dios no cambia. Nos ha hecho hijos y herederos con Cristo. Cristo es el Hijo, pero Dios nos ha hecho herederos de Cristo por derecho de adopción, como veíamos en el capítulo 1. Y nos ha hecho sus hijos, no por alguna virtud que teníamos tú y yo, sino de pura gracia. Sin su gracia aún estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Sin su gracia, hermanos, sin su gracia, amigo, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia de Dios operada en tu favor, como ilustro aquí, por ejemplo, y algunos que están en la sala van a acordarse o van a reconocer esta historia, pero una familia amiga de americanos que tenía 3 hijos, están vivos, son mis amigos, pero uno de los hijos murió hace un tiempo, pero tenía sus 3 hijos, decidieron adoptar una niña que su madre había abandonado en el hospital, una recién nacida. Ellos la adoptaron no porque necesitaban el calor de más niños en su hogar. Imagínense con 3 muchachos, una pareja. No era por calor, de que no, que yo quiero tener más niños porque está muy solitario el hogar. Esa no fue la razón por la que ellos adoptaron a esa niña. Además, ellos tenían suficiente. La adoptaron por compasión y misericordia. Una niña abandonada de sus padres, morenita de ñapa, y aquellos gringos amigos míos, blanquitos, pelo dorado y ojos verdes, y adoptan esta morenita dominicana. No porque
el morenaje sea un problema, sino porque claramente había un elemento medio extraño en la genética de aquella familia al adoptar una morenita, siendo ellos ojos azules y ojos verdes. Ellos no solo tuvieron que comprar más comida, ojo aquí, pagar más colegios y universidades, gastar un dineral, miles de dólares en papeles y mi amigo tuvo que hacer 2 viajes a Nueva York y él detestaba Nueva York. Él decía que por ahí él solamente pasa por compromiso y tuvo que ir a Nueva York para poder agilizar los papeles de adopción de la niña. Comprar más ropa, gastar más dinero en documentos y viajes, comprar un carro más grande, etc. Ellos también estaban compartiendo la herencia de sus 3 hijos. Ahora la tenían que dividir en 4 en vez de 3. Eso es lo que ha hecho Dios contigo. Tú y yo no representábamos ganancia para Dios, pero Dios quiso. Él mostró misericordia y compasión y te adoptó como hijo suyo, compartiendo la herencia de Cristo. Cristo hereda todo y todo es nuestro. Aún el gobierno de Jesucristo será compartido con los santos por derecho de adopción legal del Padre. Eso es lo que nuestro pasaje nos está diciendo con relación a las implicaciones de la gracia y tienen que ver con los efectos de la gracia. Esta es la gracia de Dios que nos salvó. Es así la gracia de Dios. No era que había algo en nosotros, no, nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza y no queríamos a Dios, no queríamos tener nada que ver con Dios. No queríamos que Él nos gobierne, no queríamos nada. De hecho, si tú no eres creyente y estás aquí en esta mañana, tú sabes que tú no amas a Dios y tú sabes que no quiere que Dios sea el gobernante de tu corazón y de tu vida. Tú sabes que no quiere que Él sea el amo de tu vida. Hermanos, y si Cristo no es el amo, Él no es nada en tu vida. Tú le perteneces o no le perteneces. Aquí no hay asuntos en el medio. Ahora, quizás alguien se pregunta, ¿salvo de qué? Ya vimos que la gracia es una condescendencia voluntaria de Dios. Lo ilustramos con 2 historias. La historia del maleante que entró en tu casa y acabó con todo lo que tenía, y después tú llegaste a una posición de autoridad de la nación y le concediste un indulto a esas personas y le diste puestos. Una ilustración, ¿verdad? De eso entre los seres humanos yo dudo que pase, pero en Dios sí pasó. Porque ¿se acuerdan lo que hicieron con su hijo cuando Él lo envió? Nada, lo matamos. Es que nosotros no queremos saber de Dios. ¿Y se acuerdan lo que hicieron con todos los profetas, incluyendo con Zacarías? El pueblo de Dios lo asesinaron como perros, incluyendo a Zacarías, que lo mataron frente al templo a pedradas. El pueblo de Dios. Nosotros somos enemigos de Dios, nosotros no queremos saber de Dios. Y a menos que Dios en su misericordia condescienda en su gracia y nos bendiga con el don de la gracia y de la salvación, nosotros seguiremos enemigos de Dios a muerte. Pero imagínese usted qué gran pleito tendría un gusano tratando de matar a un hombre con una pistola que tiene en la mano. Qué ridículo sería, ¿no? ¿Salvos de qué? Porque en el argot cristiano nosotros nos hemos acostumbrado a decirle a la gente que el Señor quiere salvarte. La gente no entiende qué es lo que usted le está diciendo con eso. ¿Salvarte de qué? La gente hace mucho. La sociedad secular perdió el hilo del argot religioso y espiritual hace décadas. ¿Salvos de qué? Por gracia sois salvos, dice allí. Por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? Yo creo que a este punto podemos comprender de aquellos que hemos sido salvos. Puedo decirte que Dios nos salvó en Cristo del pecado y de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado según Pablo a los romanos? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué es que estamos muertos los hombres sin Cristo? En paga por nuestros pecados. ¿Y hasta cuándo dura esa mortandad? Por los siglos de los siglos. Comienza aquí y termina y sigue allá, porque no termina. Pues la paga del pecado es la muerte. Los hombres sin Dios están muertos en sus pecados, en sus lujurias y delitos. No quieren a Dios, no buscan a Dios, ni podrían ni hubieran querido querer a Dios.
son ciegos, perdidos, ignorantes, necios, impíos, malvados por naturaleza. Y estoy usando la fraseología bíblica. Pero un día Dios mismo decidió obrar en el corazón del que ahora es cristiano o creyente y traerlo arrepentido a los pies del Señor Jesucristo. Dios no miró más que miseria extrema y mortandad en ti y en mí, y aún así nos amó con su grande y puro amor. Dios no escatimó a su propio Hijo único, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó a la ignominia, a la burla, a la muerte por nosotros. El Hijo no se aferró a su inconmensurable gloria, su grande gloria que tenía, sino que decidió descender y hacerse como tú y yo, a pesar de que Él estaba delante de Dios por los siglos de los siglos, disfrutando de su gloria. Se vació, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó de toda aquella gloria y se entregó a la más profunda miseria humana al entregarse para ser asesinado en las manos de los pecadores y de los gentiles. Nos salvó a pesar de que no habíamos hecho nada bueno ni merecíamos tal don. Nos salvó por su gracia. Eso es de lo que Él nos salvó, del pecado y de sus consecuencias. Nuestro pasaje claramente dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Era cuando todavía estábamos muertos. No vivimos y después vinimos a los pies de Cristo. No, muertos Él nos rescató. Muertos Él se metió al pozo del pecado, al fango cenagoso, y de allí nos sacó y nos dio resucitación boca a boca y nos dio vida juntamente con Él. Y con Él estamos y con Él estaremos para siempre. Y si morimos con Él, también viviremos con Él. Aleluya, amén, es lo que hay que decir. Ay de mí, Señor, ay de mí si ignorase tu gracia, ay de mí si no mirase a tus ojos de misericordia que tuviste conmigo, con este miserable pecador. Perdónanos, Cristo, por ser tan mezquinos en lo que devolvemos a ti, aun a pesar de entender la grande gracia que tú has tenido con nosotros, la mucha gracia que has mostrado para con nosotros. Nunca permita que olvide tu sumo bien. No permitas que olvide de dónde me sacaste. No permitas que olvide que yo era tu enemigo a muerte y que tenía todos mis recursos apuntando hacia el cielo, mis flechas y mis cañones, mi rebeldía, todo. Hermanos, pero nuestro pasaje no solamente dice que por gracia somos salvos, sino que dice que es por medio de la fe. Por medio de la fe. Todo esto es por la fe. No nos costó ni un centavo. Es de pura gracia. ¿Cómo sucedió todo esto? Aquí entra en juego la fe. Y yo quiero que estés atento estos 7 minutos en lo que voy a disertar sobre este tema, porque es el tema más ignorado en el mundo, incluyendo la cristiandad. Los cristianos no entienden lo que es la fe bíblica y salvadora. Ellos hablan mucho de la fe, pero la ignoran. Y no estoy hablando de todos, pero un grueso de los cristianos. No solo debemos procurar comprender la gracia en todo su esplendor. Pablo oraba incesantemente, ¿se acuerdan en el capítulo 1, versículo 15 en adelante? Incesantemente por los santos para que entendieran la gracia de Dios y el poder de la obra de redención que ha operado en nosotros los creyentes. Pero Pablo fue muy enfático también en su explicación de la singularidad y función indispensable de la fe. Se esmeró en exponerla tanto en su contenido como en su naturaleza. La fe. El tema de la fe, la fe, que es la forma sustantiva de un verbo griego que tiene en sus 3 formas, 3 significados distintos, pero la fe es la forma sustantivada
o el sustantivo, un nombre. Creer es la forma verbal y fidelidad es la forma adjetivada. En la raíz griega piste es fe en su forma sustantiva, creer en su forma verbal y fidelidad. Cuando Pablo dice que seamos fieles, él está usando la misma palabra fe, pero en su forma adjetivada, de la misma raíz griega. Y es bueno que nosotros atendamos a esto en un momento. Él se ocupó y se esmeró, el apóstol, para hacer un análisis diáfano sobre este tema, y cuando lo hagamos no nos fuéramos por la tangente ni erráramos respecto de ella. Errar con respecto a la fe es una fatalidad. Errar con respecto a la fe se traduce en perdición perpetua y en infierno. La correcta comprensión y recepción de los asuntos soteriológicos, es decir, de la salvación, descansan en este fundamental tema, a menudo tan trivializado, tan descuidado, tan ignorado y hasta tergiversado. Es por medio de la fe que fuimos acercados a Dios. Y aunque éramos sus enemigos, por la fe fuimos justificados para gozar de paz con Dios. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Ya no somos sus enemigos. Gozamos de paz con Dios. Hebreos capítulo 10 dice que podemos entrar al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Ya no necesitamos un sacerdote que medie por nosotros, porque el único sumo sacerdote que media por nosotros es nuestro Señor Jesucristo, en la fraseología de Hebreos. Y nosotros podemos entrar en el momento que sea, en el lugar que sea, a la misma presencia de Dios, en los cielos, en el trono donde Él se encuentra. ¿Por qué? Porque justificados por la fe, ahora nosotros gozamos de paz con Dios. Paz. Esa es la diferencia entre nosotros y los antiguos. Es una diferencia del cielo a la tierra. Es por la fe que fuimos salvados en su gracia. Pero ¿qué es la fe en esencia? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de la fe, ¿cuál es el objeto de la fe que produce resultados salvadores? Es decir, ¿en quién es que tenemos que poner la fe para ser salvos? ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvadora? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿De qué naturaleza es la fe? Porque desgraciadamente el grueso de la cristiandad moderna piensa que a ellos les surgió la fe del corazón. Y en las Escrituras la fe es un don de Dios. En la mía, en la Biblia mía por lo menos. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. ¿De dónde surge y procede la fe que salva? ¿A quién pertenece la fe? ¿Quién ejerce o profesa la fe salvadora? La fe es, en su contenido, es de naturaleza sapiencial, es decir, yo puedo entenderla en mi cerebro, sin ser creyente inclusive, puedo entender intelectualmente, puedo asentir intelectualmente con relación al contenido de la fe. Si bien en su alcance es salvadora. Lo puedo entender, pero en lo que provoca, en lo que alcanza, es salvadora. La fe trata de un conjunto de verdades divinas susceptibles de ser entendidas y aceptadas o entendidas y rechazadas. En suma, se trata de creer lo que Dios ha dicho y ha prometido. En suma, la fe se trata de creer lo que Dios ha dicho y ha prometido. ¿Qué es la fe? Es aceptar sin reserva ni prejuicio la revelación de Dios. Sin reservas ni prejuicio. Que Él dijo y así es. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, de mi esperanza, de la esperanza cristiana, y la convicción de lo que no he visto, de lo que no se ve, de aquello que es espiritual y sublime, que está en los cielos, Cristo. Y el versículo 3 dice, sin fe es imposible ser del agrado de Dios. Imposible, imposible.
Y dice el versículo 2 y el versículo 39, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Los antiguos? La gente de fe del pasado fueron hombres de Dios y de temple y de testimonio justamente por la fe. Porque Abraham, nuestro padre, fue justificado por la fe. Si hubiera sido justificado por lo que él hizo, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero puesto que fue por la fe que fue justificado, él no tiene nada de qué mofarse ni de qué gloriarse. Un hombre o mujer de fe es aquel ser humano que cree que Dios es quien dice ser y que ese Dios ha hecho, hace y hará cuanto ha propuesto. Esto tiene un corolario, a saber, la revelación de Dios. La revelación de Dios. No es que nosotros podemos hacer un Dios en nuestra mente y entonces seguir ese Dios que nosotros hemos o arreglado o modificado en nuestro pensamiento. No, el Dios del que estamos hablando y la fe en el Dios verdadero del que estamos hablando es lo que él ha dicho aquí. Ni siquiera lo que venga un Juan de los Palotes y me diga, es lo que él ha dicho aquí. Ni siquiera tiene que ver con los concilios antiguos y modernos en que los hombres se han puesto de acuerdo para dar una resolución respecto de alguna doctrina o respecto de las cosas de Dios. No tiene que ver con eso, tiene que ver justa y llanamente con la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Y no es que rechacemos los concilios o las resoluciones de los concilios, ni los edictos de hombres de Dios del pasado y del presente, pero no son nuestras reglas de fe y práctica. Nuestra única regla de fe y práctica son las Sagradas Escrituras. Digo, usted puede tener otras, si a usted le da la gana. Yo estoy hablando de los creyentes. Los verdaderos creyentes tenemos la Biblia como nuestro norte, como nuestro libro de fe. De hecho, hermano, no son 2 letras que hay aquí. Por ejemplo, en esta Biblia que yo tengo en la mano, para que usted sepa, letra chiquitica que apenas puedo hacer un esfuerzo para verla, tiene nada más y nada menos que 1645 páginas, a 2 lados cada página y en letras pequeñas. Eso es mucha cosa. Yo no sé por qué algunos individuos necesitan 10 libritos más para llegar a sus acuerdos con relación a los asuntos de Dios. Esto es suficiente. Suficiente. Nosotros tenemos 12 años en este púlpito y no vamos ni por un cuarto de la Biblia exponiéndola. Ni por un cuarto. Eso es demasiada cosa. ¿Para qué tú necesitas más? Si esta es la bendita palabra de Dios. La fe se trata de eso, hermanos. Eso es la fe. De ahí que los cielos cuentan la gloria de Dios y que lo que de Dios puede ser conocido, Él lo ha hecho evidente por medio de las cosas hechas. Sin embargo, es en la palabra de Dios que las almas encuentran salvación. Pero mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. La fe es un anuncio y tratado de Jesucristo como la promesa y la provisión de Dios para salvarnos, haciéndonos así herederos de los bienes prometidos por Dios a sus hijos. Señor, y la esperanza cristiana que no avergüenza es que en aquel día, como compartíamos con alguien anoche, en el día que regrese nuestro Señor Jesucristo, los muertos en Cristo, todos, de todas las tribus, naciones, lenguas, épocas, rincones del planeta, aún los que murieron en el Columbia, en el espacio, si eran creyentes, todos los muertos en Cristo resucitaremos. Eso es lo que la fe, las Escrituras establecen. La esencia de la fe es creer que el Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabe lo que dijo el apóstol que escribía eso? De los cuales yo soy el mayor, el más grande de todos los pecadores, el peor de ellos. El apóstol Pablo dijo eso.
distinguidos, hasta que tus tinieblas no sean confrontadas con la luz de Dios, creerás que no eres tan malo. ¿Y qué es lo que ese tipo está diciendo ahí arriba? Pues él nos ha tirado a nosotros por el suelo como que nosotros somos una basura. No, yo no, las Escrituras. Eso es lo que yo he dicho, pero no, yo lo he expresado con mi boca, pero yo leí las Escrituras, usted es una basura. Y perdóneme, espiritualmente hablando, un asco. Y hasta que no nos vemos en nuestra miseria, a ese punto, hermanos, nosotros no nos convertimos. La conversión es espuria. Tenemos que llegar a la conclusión de que somos nada más y nada menos enemigos de Dios, que estamos en tinieblas, que estamos muertos, que estamos perdidos. Y hasta que no llegamos a exclamar, como el apóstol Pablo que dijo, yo soy el más grande de los pecadores, la gracia no nos ha iluminado, la fe no ha iluminado nuestro entendimiento, porque nosotros no representamos un activo para Dios, representamos una pérdida. Él tuvo que hacer gran esfuerzo para salvarnos. Él tuvo que utilizar su poder. Tuvo que desprenderse de la gloria Cristo eterna que tenía con el Padre. Ay de mí, que soy el peor de los pecadores. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad. Hasta que Cristo por la fe no sea manifestado en tu persona, creerás que no eres tan malo o que tienes algún mérito. Los efectos de las tinieblas y el pecado nos nublan el entendimiento espiritual y podemos hasta llegar a creernos la gran cosa. Pero si en alguna cosa ha de gloriarse alguna vez, gloríate en el Señor. Su gracia por medio de la fe es la única esperanza de los hombres. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Mira nuestro texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, no por obras, para que nadie se gloríe. Como se puede entonces percibir hasta aquí, la fe es tanto un tratado, contenido susceptible de ser oído y comprendido, como la comprensión y aceptación de una persona, a saber Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Por eso, creer en Cristo es lo mismo que creer en la palabra del Evangelio y viceversa. A resumidas cuentas, la fe que nos salva es poner nuestra confianza plena y absoluta en Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, bajo el corolario obligado del arrepentimiento. Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos capítulo 1, versículo 15. Si Jesucristo es tu amo y tu Señor, entonces eres un hombre y una mujer de fe. Entonces has sido salvo por Jesús. De ahí que, si me amáis, Juan capítulo 14, versículo 15, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Distinguidos, esta es la palabra de fe que predicamos. El primer efecto de la gracia es salvador. Y no tenemos tiempo para discutir el segundo efecto que menciona nuestro pasaje. Nos hemos de quedar aquí en esta mañana. Pero Él nos amó siendo nosotros sus enemigos. Y no éramos enemigos ricos, con algo que ofrecerle a Dios o con algo que Dios viera que al conquistar nuestro reino de tiniebla y de pecado, Él se iba a hacer más poderoso, más rico. Por el contrario, lo que quiso hacer fue compartir la herencia de Cristo con nosotros. Eso es la gracia de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la salvación, que es por la gracia de Dios, hay un antes y un después, o un antes y un ahora. Antes éramos incrédulos, éramos no confiables, que es como se debería traducir ese pasaje que leímos la semana pasada, pero ahora creemos en Cristo. Antes
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vivimos en Cristo por la eternidad. Antes éramos impíos y malvados, ahora somos fieles en Cristo. Antes vivíamos en oscuridad, ahora vivimos en luz y somos luz. Antes estábamos condenados al infierno y perdidos, ahora fuimos rescatados para morar en los cielos. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos extraños a Dios, ahora somos hijos y herederos. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Has sido tú salvado por la gracia de Dios? ¿Te ha bañado la gracia de Dios? ¿Te rescató Él de ese pozo del pecado en el que te encontrabas? Fue y te rescató y te dio respiración boca a boca y primeros auxilios, y ahora tú eres salvo por la fe en el Señor Jesús. Si no, tienes todo el chance y toda la esperanza en esta mañana de venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo no sabía lo que yo era, así que perdona mis pecados. Yo no sabía la condición tan pervertida en la que tú ves a todo hombre que no ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesús. Pero ahora lo he visto en esta mañana y te ruego que tú tengas misericordia de mí. Yo quisiera orar en esta mañana y quisiera pedirte a la vez, Vladimir, si puedes venir, por favor, y Alberto, si pueden venir al frente. Vamos a cerrar este servicio tanto con un llamamiento a la salvación y a la rendición al señorío de Cristo en esta mañana, pero también vamos a terminar el servicio con la participación de la Santa Comunión en esta mañana. Y tú que estás aquí en esta mañana, que has estado aquí, o aquellos que nos han visto por los medios electrónicos en esta mañana, o los que nos verán en lo adelante, el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a tu vida y te ha dejado ver tu miseria, tu condición espiritual. Te ha mostrado Dios que tú no sumas un activo para Dios, sino que todo lo que Él ha hecho es por pura gracia y misericordia. Te ha mostrado el Señor tu pecado en esta mañana. Y algunos incluso que se creen creyentes, que saben que son impíos, para ti también es esta invitación en esta mañana. Dios te ha mostrado tu pecado en esta mañana. Te ha mostrado lo indigno que somos. Si Él ha hecho eso en tu vida, no salgas de aquí en esta mañana sin decirle a Cristo: heme aquí, perdona mis pecados, yo me arrepiento de ellos y quisiera que tú me rescates, oh Dios. De hecho, si esa condición ha sido producida en tu corazón, si tienes ese sentimiento en tu alma y en tu corazón, es porque Dios ya ha hecho claramente una obra en tu corazón en esta mañana. Así que te queremos invitar en esta mañana que ahí mismo donde estás, ores, sea en voz alta o en silencio, como quieras, esto conmigo, y le digas: Señor, yo reconozco mis pecados. Sé que te he fallado, oh Dios, sé que he andado en mis propios caminos, que no te he servido, Señor, que no he hecho tu voluntad, y ni siquiera quiero ni puedo, pero tú me has ilustrado en esta mañana, tú has iluminado mi entendimiento en esta mañana, oh Dios, y yo quiero que tú, por tus muchas misericordias, tenga compasión de mí. Gracias por Jesucristo. Yo te ruego que Él sea a partir de hoy mi amo, mi dueño y mi Señor, que Él venga a mi corazón, que Él venga a mi alma. En los méritos de Cristo te lo ruego. Amén.